Las lámparas de cristal proyectaban sombras danzantes por todo el gran salón de baile mientras los 300 invitados observaban en un silencio atónito. Me ardía la mejilla por el fuerte golpe de su mano y el vino tinto resbalaba desde mi vestido color crema hasta manchar el impecable mármol del piso. El sonido de esa bofetada seguía retumbando en mis oídos, más fuerte que los suspiros que recorrieron a la multitud. ¿Cómo te atreves a arruinar mi día perfecto? La voz de Rebeca cortó el aire como una navaja. Mi cuñada estaba ahí, en su carísimo vestido de novia, con el rostro desfigurado por la furia y una copa vacía aún apretada entre sus dedos perfectamente arreglados. ¿No puedes ver por dónde caminas, torpe? Yo solo había querido abrazarla, un gesto sencillo y cariñoso para felicitarla en su boda, pero mi tacón se atoró con la delicada orilla de su cola. Y en ese instante, todo se vino abajo. Rebeca tiene razón, la voz de mi esposo, Fernando, atravesó mi shock como una segunda bofetada. Se acercó a su hermana, sus ojos fríos encontrándose con los míos. Debiste tener más cuidado. Este es su día especial y casi echas a perder su vestido. La traición dolió más que el golpe físico. 300 miradas se posaron sobre mí, algunas con lástima, otras con juicio, la mayoría en un incómodo silencio. Ahí estaba yo, con el vino manchando mi vestido, la mejilla ardiendo, sintiéndome más pequeña que en años. Fue entonces cuando Travis, el novio, dio un paso al frente. Su mandíbula estaba tensa, sus oscuros ojos ardían con una furia que nunca le había visto. Caminó hacia el micrófono con pasos firmes y medidos que hicieron que todo el salón contuviera la respiración. Acabas de, su voz retumbó por el sistema de sonido, cada palabra nítida como cristal, abofetear a la directora general de Caden Marketing. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se habría podido escuchar caer un alfiler en ese inmenso salón. Los 300 invitados se quedaron inmóviles, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Vi cómo el reconocimiento comenzaba a reflejarse en los rostros de la multitud. Los susurros empezaron como una brisa suave y pronto se convirtieron en una tormenta de murmullos sorprendidos. Los meseros, que instantes antes permanecían contra las paredes como sirvientes invisibles, de pronto se irguieron, con los ojos abiertos de par en par, mirándome con una nueva comprensión. En segundos corrían hacia mí, inclinándose con desesperación, ofreciendo servilletas y ayuda. Señora, por favor, déjenos ayudarla, balbuceó uno de ellos, con las manos temblorosas mientras intentaba limpiar el vino de mi vestido. Pero Travis no había terminado. Sujetó el micrófono con más fuerza, los nudillos blancos por la tensión. La mujer a la que acabas de humillar públicamente, su voz alcanzó cada rincón del salón, no es cualquier invitada. Es la mujer que salvó mi carrera hace 5 años, cuando nadie más quiso darme una oportunidad. Es la mujer que construyó un imperio de miles de millones desde la nada. Y lo hizo todo eligiendo vivir con discreción, con humildad, sin presumir jamás de su éxito. El rostro de Rebeca había perdido todo color. La novia segura y radiante de hacía unos momentos ahora parecía a punto de desmayarse, su ramo temblaba en sus manos. La expresión de Fernando cambió de soberbia a un horror repentino al comprender el peso de sus propias palabras. Su boca se abría y se cerraba como un pez fuera del agua, pero ningún sonido salía. Y Travis continuó, su voz creciendo con cada palabra. Estoy a punto de convertirme en su socio de negocios en la fusión más grande que esta industria haya visto jamás. Una fusión que se suponía íbamos a anunciar la próxima semana. La palabra, fusión, quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte. Y si esta es tu primera vez en este canal, suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias épicas de venganza de la vida real. Disfruta escuchando. Déjame llevarte atrás en el tiempo para que entiendas cómo terminé en ese momento, de pie en un charco de vino derramado, con la fachada cuidadosamente construida de mi vida desmoronándose a mi alrededor. Mi nombre es Ruth Sinclair, aunque la mayoría de la gente en mi vida personal me conocía simplemente como Ruth Matthews, después de casarme con Fernando hace 3 años. A los 32, había construido algo con lo que la mayoría de las personas solo sueña, un imperio global de marketing que influía en marcas de 6 continentes. Caden Marketing no solo era exitoso, era legendario en los círculos de negocios. Pero tomé una decisión muy temprano en mi carrera, el poder corrompe, y ya había visto a demasiadas mujeres exitosas terminar aisladas, rodeadas solo de gente que quería algo de ellas. Así que decidí vivir 2 vidas. En la sala de juntas, yo era Ruth Sinclair,
la directora general de Voluntad de Hierro que podía hacer o deshacer carreras con una sola decisión. En casa, solo era Ruth, la esposa tranquila de Fernando, con un trabajo cualquiera en marketing y que prefería quedarse en casa en vez de asistir a fiestas lujosas. La ironía nunca se me escapó. Tenía más dinero del que podría gastar en 10 vidas, pero manejaba un Honda modesto y hacía compras en Target. Podía haber vivido en una mansión, pero Fernando y yo compartíamos una cómoda casa en los suburbios. Podía haberme vestido siempre con ropa de diseñador, pero elegía piezas simples y elegantes que no gritaban riqueza. Fernando nunca cuestionó mi decisión de mantener mi vida laboral en privado, de hecho, parecía preferirlo. Él trabajaba como gerente regional de ventas en una empresa mediana, con un salario respetable, aunque nada extraordinario. En su mente, él era el proveedor, el jefe de la casa. Yo lo dejaba creerlo porque lo amaba y porque pensé que el amor era suficiente. Qué equivocada estaba. El problema empezó poco a poco. La hermana de Fernando, Rebeca, siempre había sido la princesa de su familia, consentida, dramática y absolutamente convencida de que el mundo giraba a su alrededor. Ella trabajaba como influencer en redes sociales, aunque su número de seguidores era modesto y sus ingresos aún más. Pero vivía como si fuera famosa, siempre endeudada, siempre pidiéndole dinero a Fernando. La familia es primero, decía Fernando cada vez que yo le sugería, con cuidado, que quizá Rebeca necesitaba aprender un poco de responsabilidad financiera. Es mi hermanita. Tengo que cuidarla. Al principio, esa lealtad me pareció admirable. Pero con el paso de los meses empecé a notar un patrón. Rebeca armaba un drama y Fernando corría a su lado. Ella me criticaba y Fernando o se unía a ella o guardaba silencio. Ella hacía exigencias y Fernando se doblaba hasta complacerla. Lo peor llegó con Travis Thompson, un arquitecto exitoso que acababa de abrir su propio despacho. El compromiso fue un torbellino, llevaban apenas 8 meses de noviazgo cuando él le propuso matrimonio, pero Rebeca estaba en las nubes, y Fernando encantado de que su hermana se casara con alguien exitoso. Lo que ninguno de los dos sabía era que Travis y yo teníamos historia, no romántica, sino profesional. 5 años atrás, cuando él era un arquitecto con grandes sueños pero sin conexiones, había presentado sus ideas a Caden Marketing. Mi equipo quedó impresionado, pero el proyecto era arriesgado, y la mayoría de los miembros de la junta me aconsejaron rechazarlo. Yo los desafié. Había algo en la pasión y la visión de Travis que me recordó a mí misma en mis inicios. Tomamos su concepto y lo convertimos en una campaña que impulsó 3 grandes desarrollos y consolidó su reputación en la industria. Travis nunca olvidó eso. Mientras el resto del mundo conocía a Ruth Sinclair como una poderosa directora general, él me conocía como la mujer que creyó en él cuando nadie más lo hizo. Me reconoció en el instante en que Fernando me presentó como parte de su familia. Vi el reconocimiento en sus ojos, seguido rápidamente por la confusión. ¿Por qué Ruth Sinclair se presentaba simplemente como Ruth y permitía que Fernando le hablara con condescendencia? ¿Por qué permanecía callada mientras Rebeca hacía comentarios malintencionados sobre su trabajito de marketing? Yo le había pedido en privado que mantuviera mi identidad en secreto. No estaba lista para que mis dos mundos chocaran. Creí que podía seguir manejando ambas vidas, manteniendo la paz, haciendo felices a todos. La mañana de la boda debí darme cuenta de que algo andaba mal. Rebeca había estado inusualmente amable conmigo, pidiéndome ayuda con los detalles de último momento, halagando mi vestido. Pensé que quizá, por fin, estábamos empezando a llevarnos bien. Fui tan ingenua. El Gran View Manor era de esos lugares que te hacen sentir dentro de un cuento de hadas. Techos altísimos, columnas de mármol y candelabros de cristal creaban una atmósfera de elegancia clásica. Rebeca no había escatimado en gastos, aunque sospechaba que gran parte lo estaba pagando Fernando y, de manera indirecta, yo, con nuestra cuenta compartida. Había llegado temprano para ayudar con los preparativos finales, usando un vestido color crema que consideré apropiado, elegante pero discreto, sin robar protagonismo. Debí saber que Rebeca le encontraría algún defecto. Ruth, te ves preciosa, dijo Travis cuando me vio durante el ensayo. Sus ojos tenían una calidez y un respeto que rara vez veía ya en mi propio esposo. Ese color te queda perfecto. La sonrisa de Rebeca se desdibujó por un instante ante el cumplido, pero se recuperó rápido. Oh, sí. Ruth siempre se ve tan profesional.
La forma en que pronunció profesional lo hizo sonar como un insulto. La ceremonia en sí fue hermosa. Rebeca se veía deslumbrante en su vestido de diseñador, y la expresión de Travis al verla caminar hacia el altar fue genuinamente conmovedora. Por un momento, sentí esperanza. Quizá ese día marcaría un nuevo comienzo para todos nosotros. La recepción empezó con suavidad. La comida era exquisita. La banda era talentosa y los invitados parecían estar disfrutando. Yo me mantenía en un segundo plano, como siempre, dejando que Rebeca tuviera su momento bajo los reflectores. Fernando apenas me había dirigido la palabra en todo el día, salvo para darme órdenes. Ruth, asegúrate de que la mesa de regalos esté organizada. Ruth, el fotógrafo necesita que alguien reúna a la familia para las fotos, pero procura no estorbar. Cada petición se sentía como un pequeño corte, pero obedecía. Al fin y al cabo, era el día de Rebeca. Los problemas empezaron durante los brindis en la cena. Le habían pedido a Fernando que diera unas palabras como hermano de la novia, y yo lo escuchaba con creciente incomodidad mientras hablaba. Mi hermana Rebeca siempre ha sido especial. Es talentosa, hermosa, ambiciosa, todo lo que un hombre podría desear en una esposa. Travis, de verdad te llevas un gran premio. Hizo una pausa, y sus ojos me buscaron entre la multitud. Rebeca nunca se ha conformado con quedarse en las sombras. Siempre ha buscado más, siempre se ha exigido a sí misma para alcanzar la grandeza. Eso es algo que realmente admiro de ella. La implicación era clara, y la punzada, intencional. Lo que estaba diciendo era, a diferencia de algunas personas conformes con ser invisibles, a diferencia de quienes carecen de ambición. Los invitados aplaudieron, pero alcancé a notar cómo varios me miraban con expresiones incómodas. Incluso desconocidos podían percibir el trasfondo de sus palabras. Después de la cena, cuando comenzó el baile, intenté sacudirme el dolor. Caminé entre los invitados, intercambiando frases cortas, desempeñando el papel de la cuñada solidaria. Varias personas me felicitaron por la boda, asumiendo que yo había ayudado con la organización. Seguro tú y Rebeca son muy unidas, comentó una invitada mayor. La novia tiene suerte de tener una cuñada tan encantadora, me dijo una invitada. Sonreí y asentí, sin confiar en mi voz. Si tan solo supiera lo que Rebeca realmente siente por mí. Conforme avanzaba la noche, me encontré sola, junto a la mesa de regalos, observando a Fernando bailar con Rebeca. Reían juntos, inmersos en su lazo de hermanos, y yo me sentía como una intrusa espiando la intimidad de una familia ajena. Fue entonces cuando Travis se me acercó. Te noto callada esta noche, dijo en voz baja, lo suficiente para que nadie más lo oyera. Es el día de Rebeca, respondí automáticamente. Estoy feliz de quedarme en segundo plano. Él estudió mi rostro por un largo momento. Ruth, ¿puedo preguntarte algo? ¿Eres feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me preguntaba eso? ¿Cuándo había sido la última vez que yo misma me lo pregunté? Claro, respondí, pero las palabras sonaron vacías incluso al salir de mi boca. Travis parecía querer decir algo más, pero en ese instante apareció Rebeca, un poco agitada por el baile. Travis, aquí estás. Te necesito para las fotos con el cortejo nupcial. Se colgó de su brazo con posesividad y luego me lanzó una mirada. Ruth, ¿podrías asegurarte de que el pastel esté listo para cortarse? El fotógrafo quiere hacerlo en 10 minutos. Por supuesto, dije, ya encaminándome a la mesa del pastel. Mientras me alejaba, escuché la voz de Rebeca, no lo suficientemente baja como para ser privada. No sé por qué Ruth siempre se ve tan seria. Debería divertirse por una vez en su vida. La respuesta de Travis fue demasiado baja para distinguir las palabras, pero el tono sonó desaprobador. El corte del pastel transcurrió sin problemas. Rebeca alimentó a Travis con una cucharada mientras el fotógrafo capturaba cada instante. Los invitados aplaudieron y vitorearon, y Rebeca se bañó en la atención. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Al terminar las fotos formales, Rebeca se volvió hacia la multitud con una sonrisa radiante. Sus ojos encontraron los míos al otro lado del salón y me hizo una seña. Ruth, ven aquí, cuñadita. Me sorprendió la invitación, pero me alegró que quisiera incluirme. Tal vez la boda la había puesto de buen humor.
Avancé entre la multitud con cuidado, procurando no chocar con ninguno de los invitados. Rebeca brillaba de felicidad, con las mejillas sonrojadas por el champán y la emoción. Abrió los brazos de par en par en cuanto me acerqué. Quiero agradecerte por toda tu ayuda hoy, dijo en voz lo bastante alta para que los invitados cercanos la escucharan. Ven, dame un abrazo como se debe. Di un paso al frente, sinceramente conmovida por su gesto. Por un instante pensé que quizá toda la tensión entre nosotras había estado solo en mi cabeza. Que tal vez este era el nuevo comienzo que tanto había esperado. Me incliné para abrazarla, con el corazón más ligero de lo que se había sentido en todo el día. Fue entonces cuando mi tacón se atoró en las delicadas cuentas de su cola. El sonido de la tela desgarrándose fue suave, casi imperceptible, pero en ese momento sonó como un disparo. Sentí el material ceder bajo mi pie, vi los ojos de Rebeca abrirse de horror y supe que mi momento de esperanza se había hecho trizas. Mi vestido, su grito cortó el murmullo del salón como un cuchillo. Arruinaste mi vestido. Me hice hacia atrás de inmediato, levantando las manos en señal de disculpa. Rebeca, por favor. Lo siento muchísimo. No fue mi intención. ¿Que no fue tu intención? Su voz subió de tono hasta poner a los invitados nerviosos. Pisaste mi vestido de novia el día de mi boda. El daño en realidad era mínimo. Apenas unas cuantas cuentas se habían soltado del borde de su extensa cola. Ni siquiera era visible a menos que alguien se fijara de cerca. Pero la reacción de Rebeca lo hizo parecer como si hubiera destrozado el vestido por completo. Rebeca, por favor, déjame. Fue entonces cuando su mano se estampó contra mi mejilla. La bofetada resonó en el salón como un trueno. Las conversaciones se interrumpieron de golpe. La banda se detuvo en seco. 300 invitados giraron al mismo tiempo para mirar el drama que se estaba desarrollando. La mejilla me ardía, pero la sorpresa dolía más que el golpe. Me quedé ahí, paralizada, con la mano alzándose instintivamente hacia mi rostro. ¿Cómo te atreves? La voz de Rebeca retumbó en cada rincón del salón. Este es mi día especial y eres tan torpe que ni siquiera puedes darme un simple abrazo sin destruirlo todo. Agarró una copa de vino tinto de una mesa cercana y, antes de que pudiera reaccionar, me lo vació encima del vestido. El líquido frío empapó la tela al instante. El vino tiñó el color crema de mi vestido en un rojo oscuro. Ahí está, dijo Rebeca, con el pecho agitado por la furia. Ahora las dos tenemos vestidos arruinados. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir cientos de ojos sobre mí, el shock y la incomodidad que emanaban de la multitud. Algunos invitados se veían horrorizados, otros avergonzados. Unos pocos parecían casi entretenidos con el drama. Pero fue la reacción de Fernando la que me rompió el corazón. En lugar de defenderme, en lugar de decirle a su hermana que su reacción había sido totalmente inapropiada, se acercó más a Rebeca con expresión de preocupación. Ruth, ¿qué te pasa?, dijo, su voz resonando claramente en la sala en silencio. Este es el día de la boda de Rebeca. Lo mínimo que podías hacer era fijarte por dónde caminabas. Le rodeó los hombros con un brazo, protegiéndola. ¿Sabes lo importante que es este día para ella? ¿Cómo pudiste ser tan descuidada? La traición me destrozó por dentro. Mi propio esposo estaba tomando partido por su hermana, humillándome públicamente frente a todos. Me trataba como si hubiera intentado arruinar la boda a propósito. Fernando, susurré, pero mi voz se perdió entre los murmullos sorprendidos que comenzaban a extenderse entre los invitados. Rebeca se recargó en el abrazo protector de su hermano, interpretando el papel de víctima a la perfección. Yo solo quería agradecerle por su ayuda, dijo con falsa inocencia. Nunca pensé que fuera a ser tan torpe. No te preocupes, contestó Fernando, acariciándole el cabello como si fuera una niña. Ruth debió tener más cuidado. Ella sabe mejor que eso. Cada palabra me atravesó como un puñal. Me estaba tratando como a una criatura regañada, como si mis sentimientos y mi dignidad no tuvieran valor. Frente a todos, dejaba claro que su lealtad estaba con su hermana, no conmigo, su esposa. Ahí estaba yo, con el vestido empapado de vino, las mejillas ardiendo aún por la bofetada, sintiéndome más pequeña y humillada que nunca. La poderosa directora que dominaba juntas y tomaba decisiones de millones de dólares parecía desvanecerse, dejando solo la sombra de una mujer degradada públicamente por su propia familia.
Fue entonces cuando escuché el sonido firme de unos zapatos de charol golpeando el mármol. Travis caminaba hacia el micrófono con pasos decididos, el rostro convertido en una máscara de furia contenida. Los invitados, todavía murmurando sobre la escena que acababan de presenciar, comenzaron a guardar silencio, presintiendo que algo importante estaba por ocurrir. Travis llegó al micrófono y lo golpeó 2 veces con los dedos. El sonido retumbó en todo el salón, imponiendo una atención absoluta. Damas y caballeros, dijo, con una voz calmada pero con un filo que hizo a todos enderezarse en sus asientos, necesito hablar sobre lo que acaba de suceder aquí. Rebecca lo miró confundida, claramente esperando que la consolara o que improvisara algún discurso sobre cómo los accidentes pasan y la vida continúa. Ella no tenía idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Rebecca, ¿de verdad acabas de...? La voz de Travis se alzó, cada vez más firme, más autoritaria. ¿Acabas de abofetear a la directora ejecutiva de Caden Marketing? El efecto de sus palabras fue inmediato, eléctrico. Vi cómo, poco a poco, el reconocimiento se dibujaba en los rostros de los presentes. Empresarios que conocían la reputación de mi compañía. Socialites que habían escuchado rumores sobre la enigmática Ruth Sinclair. Profesionales que habían leído mi nombre en los periódicos financieros. De pronto, todos comprendieron a quién estaban mirando. Los susurros comenzaron como una brisa ligera. ¿Caden Marketing? Dios mío, ¿esa es Ruth Sinclair? No lo puedo creer. Pero Travis no había terminado. Sus siguientes palabras lo cambiarían todo. Apretó el micrófono con ambas manos, los nudillos tensos, blancos por la rabia contenida. Todo el salón contuvo la respiración, sabiendo que lo que estaba por decir sería monumental. La mujer a la que mi esposa acaba de humillar públicamente es Ruth Sinclair. La Ruth Sinclair. Un nuevo oleaje de exclamaciones recorrió la multitud. Vi cómo varias personas sacaban sus celulares, tecleando frenéticamente mi nombre, y sus rostros se iluminaban con asombro al confirmar que Travis decía la verdad. El ramo de Rebecca temblaba entre sus manos. Su rostro, antes seguro, ahora estaba completamente pálido. La novia radiante había sido reemplazada por alguien que apenas comenzaba a darse cuenta del error catastrófico que había cometido. Ruth Sinclair continuó. Travis levantó Caden Marketing desde cero y lo convirtió en un imperio de miles de millones de dólares. Ha aparecido en la portada de Forbes 3 veces. Ha sido nombrada como una de las mujeres más influyentes en los negocios durante 5 años consecutivos. La expresión soberbia de Fernando se desmoronaba, sustituida por un creciente horror mientras la magnitud de la situación se hacía evidente. Pero lo más importante, la voz de Travis se suavizó apenas, sin perder intensidades que hace 5 años, cuando yo no era nadie, solo un arquitecto con grandes sueños y sin conexiones, Ruth confió en mí. Cuando todas las demás firmas de marketing en la ciudad me cerraron las puertas, cuando cada miembro del consejo me dijo que no lo hiciera, Ruth vio el potencial en mi trabajo, dijo Travis, mirándome directo a los ojos, con una gratitud y un respeto que me atravesaron el corazón. Ella no solo me dio un contrato. Ella defendió mi visión. Peleó por mis proyectos cuando todos los demás dudaban de ellos. Convirtió mi pequeña firma de arquitectura en una de las más exitosas de la región. El salón estaba en un silencio absoluto. Podías escuchar un susurro desde el otro extremo del lugar. Entonces, la voz de Travis se endureció otra vez. La próxima semana iba a anunciar que Thompson Architecture y Caden Marketing estaban entrando en la sociedad más grande en la historia de ambas compañías. Una alianza valuada en $200 millones. Rebecca dejó escapar un sonido ahogado. Incluso ella entendía lo que significaban esas cifras. 200 millones, repitió Travis, dejando que el peso de la cifra colgara en el aire. Pero después de lo que presencié aquí esta noche, después de ver cómo mi esposa trató a la mujer que hizo posible mi carrera, no estoy seguro de que esa sociedad pueda continuar. El impacto recorrió el salón como una onda expansiva. Rebecca no solo enfrentaba una humillación personal, con su arranque había puesto en riesgo millones de dólares para su nuevo marido. Pero Travis aún no había terminado. Miró hacia abajo a su novia, con una expresión mezcla de decepción y repulsión. Rebecca, acabas de abofetear a una de las mujeres más poderosas del país. Le vaciaste una copa de vino encima a alguien que podría comprar y vender todo lo que has tenido en tu vida con lo que lleva de sobra en el bolsillo. Humillaste a una mujer que tiene más clase y dignidad en un solo dedo que la que tú has mostrado en toda tu existencia.
Las rodillas de Rebeca flaquearon y se aferró al brazo de Fernando buscando apoyo, pero incluso él la miraba con un horror creciente. «¿Y tú, Fernando?», dijo Travis, girando su atención hacia mi esposo. «Tú acabas de humillar públicamente a tu propia esposa. La mujer a la que juraste amar y proteger. La mujer que, me atrevo a suponer, ha estado manteniéndote económicamente sin que tú siquiera lo sospecharas». El rostro de Fernando se puso pálido en cuanto las piezas comenzaron a encajar. Mi estilo de vida modesto, mi negativa constante a hablar de trabajo, mi capacidad para pagar todo sin mostrar jamás preocupación por el dinero, de pronto, todo tenía sentido. Travis volvió la mirada hacia los invitados, elevando la voz para dirigirse a los 300 presentes. Ustedes acaban de presenciar algo extraordinario. Han visto a una mujer con un poder e influencia inmensos elegir vivir con humildad, elegir poner a su familia primero, elegir el amor por encima del estatus, y han visto cómo esa bondad fue pagada con crueldad. Los meseros, que hasta ese momento habían permanecido rígidos contra las paredes, reaccionaron de inmediato. Corrieron hacia mí, inclinándose con respeto mientras me ofrecían servilletas y ayuda. «Señora, por favor, déjenos asistirla», balbuceó uno de ellos, con la voz temblorosa por los nervios. Otros miembros del personal aparecieron con productos de limpieza, secando con cuidado mi vestido y tratándome como si fuera una dignataria de visita. La transformación era irreal. Minutos antes yo era la cuñada torpe que había arruinado la boda, ahora me atendían como a una jefa de estado. Pero apenas si notaba sus atenciones. Mis ojos estaban fijos en el rostro de Rebeca, mientras el peso de sus acciones caía sobre ella. El color había desaparecido por completo de sus mejillas, haciéndola lucir casi fantasmal en su vestido blanco. «Travis», susurró con una voz apenas audible. «Yo no sabía. Nunca quise». «Nunca quisiste qué», respondió él, con una frialdad cortante. «¿Nunca quisiste mostrar tu verdadero carácter frente a 300 testigos? ¿Nunca quisiste dejar en claro que todo tu discurso sobre ser amable y amorosa no era más que una farsa?» Finalmente, Fernando encontró su voz, aunque salió como un graznido ahogado. «Ruth, ¿por qué no me lo dijiste?» Volteé a ver a mi esposo. Lo miré de verdad, como si fuera la primera vez en meses. Vi al hombre del que me había enamorado, pero también vi al hombre que acababa de elegir a su hermana por encima de mí, de la manera más pública y humillante posible. ¿Habría importado?, pregunté en voz baja, aunque de alguna forma mi voz resonó en la sala en completo silencio. ¿Me habrías tratado distinto si lo hubieras sabido, o simplemente habrías encontrado nuevas formas de hacerme sentir menos? Abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió. Ambos sabíamos la respuesta. Travis dejó el micrófono en su soporte y caminó hacia mí. La multitud se abrió como el mar rojo a su paso, todos retrocediendo para darnos espacio. Ruth dijo suavemente, con la voz cargada de sincera preocupación. ¿Estás bien? Me toqué la mejilla donde la mano de Rebeca había caído. Aún estaba sensible, aún ardía con el recuerdo de esa bofetada. Pero al mirar alrededor, a los rostros que me observaban, unos sorprendidos, otros avergonzados, algunos con un respeto recién nacido, comprendí algo. Estaba más que bien. Por primera vez en años, estaba exactamente donde debía estar. El silencio se alargó, pesado, expectante. 300 invitados aguardaban para ver qué haría. Rebeca seguía inmóvil en su vestido de novia, como si fuera a desmayarse en cualquier momento. Fernando me miraba con una mezcla de sorpresa y un arrepentimiento apenas naciente. Yo, en cambio, me sentía en paz. Por primera vez en meses, quizá en años, me sentía completamente, absolutamente tranquila. Enderecé los hombros y di un paso al frente, apartando con suavidad las manos de los meseros que aún intentaban limpiar mi vestido. La mancha de vino ya no importaba. Nada en mi apariencia importaba ya. ¿Me permites?, le pregunté a Travis, señalando el micrófono. Él asintió de inmediato y se hizo a un lado. Caminé hasta el atril, mis tacones resonando sobre el mármol. El sonido parecía amplificado en el salón en silencio. Miré aquel mar de rostros, algunos desconocidos, otros a quienes había conocido por años. Unos se veían curiosos, otros incómodos, muchos parecían genuinamente preocupados por mí. Buenas noches, comencé, con la voz firme y clara. Supongo que corresponde hacer una presentación formal. Mi nombre es Ruth Sinclair, y sí,
soy la directora general de Caden Marketing. Unos cuantos jadeos dispersos rompieron el silencio, aunque la mayoría seguía procesando lo que acababa de descubrir. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche para celebrar la boda de Rebecca y Travis. Se suponía que sería un día de alegría y de nuevos comienzos. Hice una pausa, dejando que mi mirada encontrara el rostro de Rebecca. Seguía pálida, temblorosa, pero ahora me miraba con algo que parecía miedo. Elegí mantener mi vida profesional separada de mi vida personal porque creí que el amor y la familia debían ser más que dinero o estatus. Quería ser amada por quien soy, no por lo que he logrado. Mi voz se mantenía serena, aunque podía sentir la emoción creciendo bajo la superficie. Hace 3 años me casé con Fernando porque lo amaba. Pensé que había encontrado a un compañero que me apoyaría, que estaría a mi lado, que me protegería cuando el mundo se volviera difícil. Fernando se estremeció como si yo misma lo hubiera abofeteado. He pasado 3 años haciéndome más pequeña, más callada, menos intimidante, porque creí que eso era lo que el amor pedía. He escuchado críticas sobre mi supuesta falta de ambición, de personas que no tenían idea de lo que yo había construido. He sonreído y asentido cuando me decían que debía esforzarme más, hacer más, ser más impresionante. La sala estaba tan silenciosa que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Esta noche fui humillada públicamente por alguien a quien durante 3 años intenté amar como a una hermana. Fui agredida físicamente, me arrojaron vino encima y se me insultó frente a todos ustedes. Rebecca dejó escapar un pequeño sollozo, pero yo continué. Pero lo que más me dolió, más que cualquier otra cosa, fue ver a mi esposo, el hombre que prometió amarme y protegerme, decidir defender a mi agresora en lugar de ponerse de mi lado. El rostro de Fernando se desmoronó. Ruth, por favor, yo no sabía. ¿No sabías que?, le respondí, girándome directamente hacia él. ¿No sabías que tu esposa merecía un respeto básico? ¿No sabías que humillar a alguien en público está mal? ¿No sabías que el amor significa estar al lado de tu pareja incluso cuando es difícil? Él abrió la boca de nuevo, pero levanté la mano para detenerlo. El hecho de que no supieras quién era yo profesionalmente es irrelevante, Fernando. Tú sí sabías quién era yo como persona. Sabías que era bondadosa, leal y amorosa. Sabías que no había hecho otra cosa más que intentar hacer feliz a tu familia. Y cuando llegó el momento de elegir, escogiste la crueldad sobre la bondad. Me volví hacia toda la sala. Quiero que todos aquí entiendan algo. El poder y el éxito no le dan a nadie el derecho de ser cruel, pero tampoco obligan a nadie a aceptar la crueldad. Mi voz se volvió más firme con cada palabra. Durante 3 años me han dicho que debía estar agradecida por un amor que me exigía hacerme más pequeña. Me han dicho que alzar la voz para defenderme era egoísta. Me han dicho que querer respeto era pedir demasiado. Clavé la mirada directamente en Rebecca, que ahora lloraba sin contenerse. Rebecca, llevas 3 años tratándome como si estuviera por debajo de ti. Has criticado mi apariencia, mi carrera, mi personalidad y hasta mi matrimonio. Has exigido que tu hermano elija entre apoyarte a ti o respetar a su esposa. Y esta noche, por fin, obtuviste tu respuesta. Las lágrimas corrían por su rostro, arruinando el maquillaje cuidadosamente aplicado. Pero tu error más grande no fue abofetearme. Ni siquiera fue arrojarme vino encima. Tu error más grande fue hacerlo frente a Travis, un hombre que conoce mi verdadero valor. Me giré hacia él, que me miraba con algo parecido al orgullo. Travis, gracias por defenderme esta noche. Gracias por ver mi valor cuando mi propio esposo no pudo hacerlo. Pero quiero que sepas que tu sociedad con Caden Marketing seguirá adelante tal y como estaba planeado. Él arqueó las cejas sorprendido, y yo continué. No tomo decisiones de negocios basadas en emociones personales. Las tomo en función del mérito, el potencial y la integridad. Y tú tienes las 3. Luego miré de nuevo a Rebecca y a Fernando. Lo que pasó aquí esta noche no afectará la carrera ni el éxito de Travis. Él se casó contigo, Rebecca, porque te amaba, y yo respeto eso. Pero lo que pase con tu matrimonio a partir de ahora dependerá de si puedes aprender de este momento. Rebecca sollozaba abiertamente ya, su ramo de diseñador olvidado en el suelo a su lado. Fernando dije con la voz más suave, pero igual de firme, ojalá algún día entiendas lo que perdiste esta noche. Ojalá te des cuenta de que tiraste por la borda algo real y valioso.
Hice un gesto alrededor de la sala, hacia los rostros impactados y el silencio incómodo. Me voy a retirar ahora, anuncié al público. Les deseo a todos una buena noche. Comencé a caminar hacia la salida, pero la voz de Fernando me detuvo. Ruth, por favor, dijo con la voz rota de desesperación. No hagas esto. Te amo. Me equivoqué, pero no tires a la basura nuestro matrimonio por un solo momento de mal juicio. Me giré para enfrentarlo y, por un instante, mi máscara de calma se resquebrajó. Él pudo ver el dolor en mis ojos, los años de heridas acumuladas que me habían llevado hasta aquí. Fernando, dije en voz baja, aunque con la misma firmeza. Esto no fue un solo momento de mal juicio. Fueron 3 años de elegir los sentimientos de todos los demás por encima de los míos. 3 años de hacerme sentir que debía ganarme tu amor siendo menos de lo que soy. Fernando dio un paso hacia mí, con la mano extendida. Ruth, por favor, no hagas esto. Perdóname por ser un estúpido. Sí, te amo. No, respondí con la voz firme. Lo que tú amabas era tener una esposa que no te retara, que no te eclipsara, que te hiciera sentir importante y necesario. Recorrí la sala con la mirada, viendo todos los rostros que me observaban en silencio. Pero nunca me amaste, porque si lo hubieras hecho, habrías entendido que la mujer que construyó Caden Marketing y la mujer que te hacía el desayuno cada mañana eran la misma, y te habrías sentido orgulloso de ambas. El silencio que siguió a mis palabras fue profundo. Se sentía como si todo el salón contuviera la respiración, esperando a ver qué pasaría después. Comencé a caminar hacia la salida, con la cabeza en alto, los pasos firmes y medidos. La multitud se abrió frente a mí como si fuera una reina dejando su corte. Algunos invitados inclinaron la cabeza con respeto al verme pasar. Otros murmuraban entre ellos, ya con los teléfonos en la mano, sin duda compartiendo la historia que estaría en todas las redes sociales en cuestión de horas. Detrás de mí, los sollozos de Rebeca se hicieron más intensos. Travis, por favor, suplicaba con voz aguda y desesperada. Yo no sabía. Tienes que creerme. Nunca lo habría. Nunca lo habrías interrumpió Travis con voz fría. Nunca habrías tratado mal a alguien si supieras que tenía poder. Eso me dice todo lo que necesito saber de tu carácter. Pero yo te amo, lloraba Rebeca. Este es nuestro día de boda. Sí, respondió Travis, su voz resonando con claridad por todo el salón. Este es nuestro día de boda. El día en que descubrí con quién me casé en realidad. La voz de Fernando se unió al caos detrás de mí. Ruth, espera. Por favor, podemos arreglar esto. Lo haré mejor, te lo prometo. Pero no me detuve. No podía hacerlo. Había pasado demasiados años deteniéndome, volviendo atrás, cediendo solo para mantener la paz. Al acercarme a la salida, sentí una caricia suave en el brazo. Me giré y vi a una mujer mayor que no reconocí. Su rostro amable se arrugó con preocupación. Querida, esa fue la muestra de fuerza más elegante que jamás haya presenciado. Tus padres te criaron muy bien. Gracias, logré decir, conmovida por su amabilidad. Un hombre más joven dio un paso adelante, con su teléfono ya en la mano. Señorita Sinclair, soy James Lucas del Business Journal. ¿Estaría dispuesta a...? No esta noche, respondí con firmeza, pero sin rudeza. Esto es un asunto familiar privado. Asintió con respeto y retrocedió, aunque pude ver cómo sus pensamientos giraban rápido. Esta historia sería noticia, quisiera yo o no. Más personas se acercaron mientras avanzaba entre la multitud, contactos de negocios que me habían reconocido, colegas que estaban en la boda como invitados de otros asistentes, incluso desconocidos que solo querían expresar su apoyo. Señorita Sinclair, he seguido su compañía por años. Lo que ha construido es increíble. Ruth, no tenía idea de que eras la esposa de Fernando. Lamento mucho lo que pasó esta noche. Señora, ese fue el discurso más poderoso que jamás he escuchado. Gracias por mostrarnos cómo se ve la verdadera dignidad. Cada interacción fue breve, pero significativa. Estas personas me veían, realmente me veían, de una manera que mi propio esposo nunca lo había hecho. Al llegar a las puertas del salón, escuché pasos rápidos detrás de mí. Me giré y vi a Travis corriendo para alcanzarme, con la corbata floja y el rostro sonrojado. Ruth, espera, dijo,
ligeramente sin aliento. Necesito decir algo. Me detuve, curiosa por lo que podría agregar a esta noche tan surrealista. Lo siento, dijo, con la voz cargada de arrepentimiento. Lamento que haya tardado tanto en hablar. Debí haber dicho algo la primera vez que escuché a Rebeca criticarte. Debí haberte defendido hace meses. Estudié su rostro, viendo un remordimiento genuino en sus ojos. No eras tú quien tenía que defenderme, Travis. Ese era el trabajo de Fernando. Tal vez no dijo, mirando de reojo hacia el salón donde el caos todavía se desarrollaba, pero yo sabía quién eras. Sabía lo que habías hecho por mí, por mi carrera, por todo mi futuro. Y me quedé de brazos cruzados mientras alguien te trataba como si no fueras nada. Detrás de nosotros, escuché la voz de Rebeca cada vez más histérica. No puedes dejarme. No en nuestro día de boda. Travis, por favor. Travis cerró los ojos por un momento, como reuniendo fuerzas. Necesito regresar allí y lidiar con este desastre. Pero Ruth, quiero que sepas que nuestra sociedad sigue en pie. No solo la sociedad de negocios, sino mi respeto personal por ti. Lo aprecio, dije. Pero Travis, necesitas pensar bien a qué estás regresando. El matrimonio ya es bastante difícil sin empezar con este tipo de traición al carácter. Asintió con gravedad. Lo sé, pero ahora ella es mi esposa, y necesito al menos intentar ayudarla a entender lo que hizo. Eso es muy noble de tu parte, dije. Solo recuerda, no puedes cambiar a alguien que no quiere cambiar. Como invocada por nuestra conversación, Rebeca irrumpió por las puertas del salón, su vestido de novia arrastrándose detrás de ella como una nube blanca de tormenta. Su maquillaje estaba corrido por las lágrimas, y su cabello se caía del elegante recogido. Ruth, llamó, con la voz quebrada. Por favor, necesito hablar contigo. Me giré para enfrentarla, y por un instante no vi a la mujer mimada y dramática que me había atormentado durante 3 años, sino a una novia aterrorizada que veía como su día perfecto se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué quieres decir, Rebeca?, pregunté, con voz neutral. Se tambaleó hacia mí, con las manos entrelazadas como si estuviera rezando. Lo siento mucho, muchísimo. No sabía quién eras. Nunca quise. Basta, dije en voz baja. Pero la palabra cortó su divagar como una cuchilla. Rebeca, no te disculpes porque descubriste que tengo dinero y poder. Disculpa porque trataste a otro ser humano con crueldad. Me miró, con la boca abriéndose y cerrándose como si no pudiera encontrar las palabras. Rebeca, si yo hubiera sido exactamente quien pensabas que era, la esposa tranquila y sin relevancia de Fernando, con un pequeño trabajo de marketing, ¿lo que hiciste esta noche habría sido aceptable? No, tartamudeó. No hay, pero, dije con firmeza. O era incorrecto darme una bofetada y derramar vino sobre mí, o no lo era. Mi cuenta bancaria no cambia la moralidad de tus acciones. Travis se acercó a su esposa, con el rostro serio. Tiene razón, Rebeca. Te estás disculpando porque tienes miedo de las consecuencias, no porque entiendas lo que hiciste mal. Rebeca se volvió hacia su nuevo esposo con ojos desesperados. Travis, ¿no puedes tomarte en serio lo de cancelar la sociedad? Estamos hablando de nuestro futuro. No, dijo Travis en voz baja. Estamos hablando de tu carácter. Y después de esta noche, no estoy seguro de saber con quién me casé. Las puertas del salón se abrieron de nuevo, y Fernando apareció, pareciendo haber envejecido 10 años en la última hora. Su cabello estaba despeinado, la corbata torcida, el rostro pálido por el shock y el arrepentimiento. Ruth, por favor, no te vayas así. Podemos arreglar esto. Lo miré, al hombre que había amado lo suficiente como para ocultar mi éxito, al hombre en quien había creído que me protegería y valoraría, y sentí que una profunda tristeza se posaba sobre mí. Fernando, ¿exactamente qué crees que podemos arreglar? ¿Puedes arreglar el hecho de que nunca me has conocido de verdad? ¿Puedes arreglar 3 años haciéndome sentir que debía disculparme por existir? ¿Puedes arreglar el momento en que más te necesitaba y elegiste a tu hermana en lugar de a mí? Extendió la mano hacia mí, temblando. Pero te amo. Siempre te he amado. Tú amas la versión de mí que creaste en tu mente. Amas a la esposa tranquila y agradecida que te hacía sentir importante.
No amas a la verdadera yo porque nunca te molestaste en descubrir quién era. Eso no es cierto, protestó. Quiero saber. Quiero entender. Negué con tristeza. Fernando, si hubieras querido conocerme, habrías preguntado por mi trabajo en lugar de despreciarlo. Te habrías preguntado cómo podía permitirme ciertas cosas con mi supuesto salario. Habrías notado que nunca hablaba de mi jefe o de mis compañeros porque no tenía ninguno. Yo era la jefa. Su rostro se contrajo con el peso de la realización. Pensé que solo eras modesta. No dije. Fui invisible porque en algún momento me convencí de que ser pequeña era el precio por ser amada. El ballet se acercó discretamente, reconociendo claramente que estaba lista para irme. Señora, su carro está listo. Asentí, luego me volví hacia las 3 personas que habían marcado esta dramática noche. Rebeca, dije, espero que hayas aprendido algo de esta noche. Espero que te des cuenta de que la bondad y el respeto no son cosas que debas dar solo a las personas que pueden beneficiarte. Ella asintió frenéticamente, con lágrimas todavía corriendo por su rostro. Travis, eres un buen hombre. Pase lo que pase con tu matrimonio, recuerda que mereces una pareja que comparta tus valores. Él entrelazó mi mano por un instante. Gracias, Ruth, por todo, pasado, presente y futuro. Finalmente, miré a Fernando, mi esposo, el hombre que me había roto el corazón, no con infidelidad ni crueldad, sino con simple e implacable indiferencia. Fernando, mi abogado se pondrá en contacto contigo la próxima semana sobre los trámites del divorcio. La palabra divorcio lo hizo retroceder tambaleante, con el rostro pálido. Ruth, no. Por favor, podemos ir a terapia. Podemos arreglar esto. Algunas cosas no pueden arreglarse, dije con suavidad. Algunos errores revelan verdades que no se pueden deshacer. Comencé a caminar hacia el ballet, pero la voz de Fernando me detuvo una vez más. ¿Y nuestra casa, nuestra vida juntos, todo lo que hemos construido? Me giré y, por primera vez en toda la noche, sonreí. No era una sonrisa feliz, pero sí pacífica. Fernando, yo construí esa vida. Yo pagué esa casa. Yo creé la seguridad financiera en la que has vivido durante 3 años. Y ahora la estoy recuperando. Las implicaciones de mis palabras calaron lentamente. El cómodo salario de Fernando nunca había sido suficiente para sostener su estilo de vida. Los pagos de la casa, las vacaciones, los pagos del carro, las constantes emergencias financieras de Rebeca, todo había sido subsidiado por mi éxito. Vas a estar bien, continué. Tienes tu trabajo, tus habilidades, tu familia. Solo tendrás que vivir dentro de tus verdaderos medios por primera vez en años. Pude verlo haciendo cuentas en su cabeza, dándose cuenta de cuánto de su vida se había construido sobre mi fortuna oculta. Ruth, nunca lo supe. Juro que nunca me di cuenta. Lo sé, dijo él. Y ese es exactamente el problema. Salí del Gran View Manor hacia el aire fresco de la noche, sintiéndome más ligera que en años. El valet me sostuvo la puerta de mi auto, no el modesto Honda que Fernando creía que conducía, sino el elegante Tesla negro que mantenía estacionado en mi oficina del centro. Mientras manejaba por las calles tranquilas, mi teléfono vibraba constantemente con notificaciones. La historia ya se estaba difundiendo por las redes sociales, redes de negocios y medios locales. Para la mañana, todos sabrían del matrimonio donde una CEO multimillonaria fue abofeteada por su cuñada y humillada públicamente por su esposo. Pero no estaba pensando en la publicidad ni en las implicaciones de negocios. Estaba pensando en la mujer que había sido cuando entré a ese salón de bodas y en la mujer que era ahora mientras manejaba a casa. Durante 3 años, había intentado ser más pequeña, más callada, menos intimidante. Había ocultado mi éxito porque creía que eso era lo que el amor requería. Había aceptado la falta de respeto porque pensaba que era el precio de pertenecer a una familia. Aquella noche, recordé quién era realmente. A la mañana siguiente, desperté en mi penthouse, el que Fernando ni siquiera sabía que era mío, con ventanas de piso a techo estilo Florida que daban a la ciudad que había ayudado a moldear con mis decisiones empresariales. Mi teléfono tenía 67 llamadas perdidas y más de 200 mensajes de texto. Algunos eran de reporteros, otros de contactos de negocios, y muchos de amigos y colegas que habían escuchado sobre el incidente en la boda. Pero el mensaje que más importaba era de Travis,
enviado a las 3 de la mañana. Ruth, quería decirte que Rebecca y yo pasamos la noche hablando. Hablando de verdad, tal vez por primera vez. Ella está empezando a entender lo que hizo mal. Y creo que hay esperanza para nosotros. Pero, más importante, quiero que sepas que verte defenderte esta noche fue una de las cosas más inspiradoras que he presenciado. Gracias por mostrarme cómo se ve la verdadera fortaleza. El anuncio de la asociación se publicará la próxima semana, tal como estaba planeado, Travis. Sonreí al leerlo. Tal vez Rebecca aprendería de esta experiencia. Tal vez su matrimonio sobreviviría e incluso prosperaría. Tal vez las personas podían cambiar cuando se veían obligadas a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mi abogada llamó a las 9 de la mañana para hablar sobre los trámites del divorcio. A las 10 de la mañana, ya estaba en mi oficina, de vuelta en mi elemento, rodeada por el equipo que me conocía como Ruth Sinclair, la mujer que había construido un imperio. Señora, dijo mi asistente, asomando la cabeza en mi oficina. Hay un tal Fernando Matthews aquí para verla. Dice que es su esposo, pero no está en su lista de visitantes aprobados. Levanté la vista de mi computadora, donde estaba revisando los detalles finales de la asociación con la empresa de Travis. Dile que Ruth Sinclair no tiene esposo. Si quiere hablar conmigo, puede pedir una cita por los canales apropiados. Ella asintió y cerró la puerta. Desde las ventanas de mi oficina, podía ver la ciudad extendiéndose debajo de mí, una ciudad donde era conocida, respetada y valorada por exactamente quién era. 3 días después, se presentaron los papeles del divorcio. 7 meses después, la disolución fue definitiva. Fernando se quedó con la casa. Me sentí generosa, pero todo lo demás volvió a su legítima propietaria. El matrimonio de Rebecca y Travis sí sobrevivió, aunque les tomó meses de terapia y de un profundo examen de conciencia. Rebecca tuvo que enfrentar la dura verdad sobre su carácter, y Travis tuvo que decidir si podía amar a alguien capaz de tanta crueldad. Al final, lo resolvieron, pero su relación quedó marcada para siempre por aquella noche. En cuanto a mí, nunca volví a casarme. Salí con alguien, viajé, y llevé mi negocio a algo aún más espectacular. Pero, lo más importante, nunca más me hice pequeña por la comodidad de alguien. A veces me preguntan si me arrepentí de mantener mi identidad en secreto tanto tiempo, si lamenté los años que pasé ocultando quién era. Mi respuesta siempre es la misma: no me arrepiento de la experiencia, porque me enseñó algo invaluable. Me enseñó que el amor, el verdadero amor, te ve por quien eres y lo celebra. Todo lo que sea menos que eso, no es amor en absoluto. Y ya entrada la noche, cuando me encontraba junto a las ventanas de mi penthouse contemplando las luces de la ciudad, recordé el momento en que salí de ese salón con la cabeza en alto, dejando atrás a todos los que habían intentado hacerme sentir pequeña. Aquella fue la noche en que Ruth Sinclair dejó de esconderse y comenzó a vivir de verdad. Esa fue la noche en que aprendí que la venganza más poderosa no es la crueldad. Es simplemente negarse a permitir que alguien disminuya tu valor jamás.